Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián. ¿Y vos? Bueno, una semana que te ha tenido muy ajetreado seguramente. Sí, me parece que en realidad ese tema viene bastante movido y no creo que concluya ahora, Fabián. Lamentablemente yo, dado que justo en este momento no está Sergio, te iba a proponer que nos ocupemos de él, pero me parece que tenemos temas bastante más importantes. Sería un programa ahora. especial de varias horas. Un programa de varias horas. Hablemos de algo más simple que es la crisis bancaria. O sea, nos queda pendiente, acordate, tenemos que atender a los dos productores. A los dos productores. Tenemos que ocuparnos de Sergio en algún momento que Así no esté. es, así pero es. Ahora tenemos temas demasiado serios. Así es. Y conviene empezar relajados. Le ponemos un poco de humor a algo muy complicado que asusta a las familias americanas, que es este snowball de bancos que entran en crisis. ¿Cómo lo ves esto? ¿Es el principio de algo más serio? ¿Puede ser controlado? ¿La Reserva Federal vos la ves a la altura de las circunstancias? ¿Cómo lo ves, Santiago? Fabián, es casi como que me estás provocando, porque vos sabés, de tanto que hablamos, vos sabés perfectamente cómo soy crítico del papel de la Fed desde antes incluso de Jackson Hole, pero a mí me parece, Fabián, y ya entrando realmente en un análisis mucho más serio, que aquí verdaderamente en Poder y Dinero yo siento que es un poco, digamos, en este servicio que buscamos darle a la audiencia, a la gente, y en esta batalla cultural que estamos tratando de dar, creo que es nuestro momento, Fabián, porque todo el aporte del análisis político, política internacional, geopolítica, que es el gran aporte tuyo, de Sergio, bueno, y donde yo me acoplo, me parece que es el marco de referencia justo para encarar este análisis. Fíjate que estamos viendo todo el tiempo la lluvia de información respecto al tema de que si la tasa va a aumentar 25, va a aumentar 50, si el Silicon Valley Bank se llevó 200.000 millones de dólares, cómo van a atender a esos retiros de depósitos. Y después viene, obviamente, el coletazo en Europa con esta saga del Credit Suisse. Y yo siento, Fabián, que esto ha salido absolutamente del marco de análisis que nos puede ofrecer el tema económico puramente dicho. Porque vos fíjate, ¿no? Los economistas y los financistas, con quienes mantengo varias mesas, digamos, para luego traer todo el material que analizamos contigo, con Sergio y con la producción, para ver el enfoque que le damos a las cosas, me venían diciendo, no, bueno, el Credit Suisse ya había tenido algunas dificultades, pero como se habían metido los árabes, concretamente fondos de Arabia Saudita, se conoce que en esos países, y también en el caso de China, los gobiernos tienen un rol fundamental. No es como el caso de un país libre como puede ser los Estados Unidos, donde finalmente, Fabián, vos sabés, los financistas y los empresarios toman las decisiones que mejor les sirven a sus negocios. Así es. En esos lugares toman las decisiones que bajan desde una decisión política. Entonces, hasta el momento parecía que el tema de Credit Suisse, bueno, los árabes se cansaron de poner dinero y abandonan el Credit Suisse. Pero ¿qué ocurre, Fabián? Ocurre que el Credit Suisse queda trastabillando. Fíjate que dejan de poner dinero cuando ya está prácticamente lanzada la crisis de Estados Unidos. En plena crisis. Donde vos sabés muy bien que esto se propaga, hay como unas ondas, como en un estanque que se propaga, y cuando llega a Europa encuentran al Credit Suisse ya en una situación debilitada. ¿Y con qué nos enteramos, Fabián? Nos enteramos que cosas que aparentemente no tienen nada que ver ocurren todas al mismo tiempo. Yo no creo esto, Fabián. Convenceme vos que el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán no tiene que ver con esto, porque la información que yo tengo es que el retiro de los fondos de árabes, donde el país, por supuesto, Arabia Saudita, tiene un enorme peso estratégico en esa decisión de retirar el apoyo al Credit Suisse, se produce como una prenda de buena voluntad con Irán para recuperar el canal de diálogo que proponía China y que derivó en un restablecimiento de relaciones diplomáticas y en un acuerdo que, la verdad, en Medio Oriente, Fabián, es una bomba. Así es. A continuación, me tengo que enterar que el presidente Xi
cuando decían que China se aprovechaba de Rusia y todo eso, resulta que el presidente Xi va en una visita de Estado a Moscú de varios días y termina nada más ni nada menos que Vladimir Putin anunciando, bueno, es interesante la propuesta de paz de China, si, por supuesto, si Ucrania acepta, yo estaría dispuesto a entablar conversaciones de paz. Así que resulta que China es el gran ganador en este momento. Es el broker de la paz. Es el broker de la paz. Entonces decime, Fabián, yo puedo, por favor decímelo vos, porque cuando hablo con nuestros productores, viste que hay uno que es muy confiado y el otro que cree en las casualidades. Entonces, yo no creo en esta casualidad, Fabián. No lo creo porque yo conozco ejecutivos del Credit Suisse y cuando uno empalma los tiempos y ve las noticias que han ocurrido, yo creo que acá hay una gigantesca movida geopolítica. ¿Y sabés qué es lo que me molesta? Me molesta que Estados Unidos, en una situación que yo, y esto me hago cargo yo, considero, digamos, con muchos elementos de analogía, dije muchos elementos de analogía por no decir que no sea idéntica, a la crisis de los misiles del 62, termina Estados Unidos, creo, empujado por su complejo militar e industrial que el presidente Biden no ha sido capaz de contener en sus ambiciones, como no fue capaz tampoco de lidiar con los intereses de los ambientalistas cuando vino la crisis de la energía. Pero bueno, terminan produciendo una situación donde Rusia invade Ucrania, entran en guerra Rusia y Ucrania, y resulta que el ganador de la guerra es China. Bueno, claramente, Santiago, este viaje de Xi Jinping a Rusia consolida a Rusia como un país, entre comillas, vasallo de China, ¿no? Cuando uno ve hasta la escenografía, se nota que el que juega las cartas más fuertes es China, y Rusia se mostró muy condescendiente, muy amigable en todo momento, y los acuerdos le garantizan una matriz enorme de recursos naturales estratégicos a China a precio de descuento, sea gas, sea petróleo, sea minerales. Y después el otro elemento que vos decís, ¿no? Una China que se venía mostrando agresiva, que había envenenado al mundo con el COVID, que había desinformado al mundo con el COVID, que provocó millones de muertes en Estados Unidos y en el resto del mundo. De repente empieza a lavar su imagen como broker de la relación entre Irán y Arabia Saudita, dos enemigos históricos, un acuerdo que daña en los acuerdos de Abraham, que es uno de los grandes logros de la administración republicana del presidente Trump, de acercar los países árabes sunitas a Israel, y después, a los pocos días y semanas, aparece como un broker entre nada más y nada menos que entre Rusia y Ucrania, donde Zelensky dice que es una propuesta interesante para analizar, y Putin dice que es una propuesta interesante para analizar. Por lo tanto, en 15 días, mientras el sistema financiero americano está en serios problemas, mientras la Reserva Federal no emite señales claras en el control de la inflación, las dudas de la suba de tasas, esta idea que siempre hablamos nosotros de que viene corriendo de atrás la Reserva Federal, en ese contexto de tantos problemas para Estados Unidos, China se anota 2 goles en política exterior y en su soft power en el mundo, ¿no? Porque queda como una especie de pacificador, mientras Estados Unidos queda como el que está metido o empantanado en una guerra que nosotros consideramos que hay que defender Ucrania y que hay que ayudar a Ucrania, ¿no? Pero me parece que la estrategia americana, temas de Medio Oriente, tienen que empezar a prestar mucha atención a estos logros que está logrando China. Fabián, yo no estoy entre los que considero que hay que defender a Ucrania. Yo pienso como muchos de los pensadores republicanos. Yo creo que esto es un tema donde Estados Unidos, digamos, metió la pata muy fuerte y después no supo cómo salir. Tampoco coincido con el tema de que Rusia, es decir, coincidiendo en general con todo el análisis de que Rusia sea perdedor, porque veamos, en el análisis de la efectividad de las sanciones económicas basta decir que el PBI de Rusia cayó el 20% de lo que decían que iba a caer con las sanciones, y el tema de China ahora, yo creo que le permite eludir, concretamente, China pudo haber quedado como un gran perdedor, Fabián, y queda como un pequeño ganador. Es decir, el error de cálculo inicial de Putin de creer que los ucranianos iban a rendir y lanzar esa operación y terminó en un desastre, me refiero a la primera fase, sí,
Ahora termina en una alianza con un vecino que siempre se miraron de reojo y hasta tuvieron conflictos, y ahora resulta que China, esto es mucho más que soft power, porque China tenía dos grandes debilidades para tener un conflicto global con los Estados Unidos, Fabián: la energía y los alimentos. Y resulta que Irán, Arabia Saudita, Rusia y eventualmente Ucrania se queda agradecida por la paz. ¿Qué son, Fabián? Energía y alimentos. Creo que esto es una movida en el tablero geopolítico mundial. ¿Por qué no vamos a hacer una cosa, Fabián? Vamos a una pausa porque el tema es sumamente abarcativo. Y le presentamos al regreso de la pausa un plato muy fuerte a nuestra audiencia con uno de nuestros compañeros de trabajo aquí en Americano Media, Jesús Márquez. ¿Qué te parece? Vamos a esa entrevista. Ya volvemos.